El fútbol tiene una manera curiosa de romper silencios que parecían inquebrantables, y esta vez lo ha hecho con una frase, una mirada y una historia que ha encendido todas las alarmas en Europa. Cuando el nombre de Luis Díaz aparece en el mercado de fichajes, algo se mueve incluso antes de que él diga una sola palabra. No es casualidad ni exageración mediática, es el efecto acumulado de un jugador que ha pasado de promesa sudamericana a pieza decisiva en uno de los escenarios más exigentes del planeta. Y cuando en el mismo relato entra Real Madrid CF, el ruido deja de ser ruido para convertirse en terremoto informativo. Durante semanas, el entorno del fútbol europeo ha vivido en una especie de espera incómoda. Los rumores iban y venían como aviones en un aeropuerto saturado, cada uno con una teoría distinta sobre el futuro del extremo colombiano. Que si está feliz donde está, que si hay interés real desde Madrid, que si los agentes han movido piezas en silencio, que si el club inglés no quiere negociar bajo ningún concepto. Todo eso, repetido, matizado, amplificado y distorsionado hasta convertir cualquier gesto en una supuesta pista. Pero lo verdaderamente interesante no era el rumor, sino el silencio. Luis Díaz no hablaba. Y en el fútbol moderno, donde cada gesto se analiza como si fuera un mensaje cifrado, el silencio no es ausencia de información, es información pura. Cada entrenamiento, cada publicación en redes sociales, cada celebración con sus compañeros era diseccionada con una precisión casi obsesiva. Si sonreía demasiado, era feliz y se quedaba. Si no sonreía, estaba distraído pensando en Madrid. Si miraba a cámara, era un guiño. Si no miraba, era un mensaje oculto. El fútbol contemporáneo ha convertido la interpretación emocional en un deporte paralelo. Y en medio de ese ruido, el propio jugador decidió romperlo. No lo hizo con un comunicado oficial, ni con una rueda de prensa cuidadosamente preparada, ni con una filtración calculada. Lo hizo de la manera más humana posible dentro de este ecosistema artificial de especulación constante. Respondió, habló, y con ello cambió el tono de toda la conversación. Su respuesta no fue explosiva, pero sí suficiente para reordenar el tablero. Porque cuando un futbolista de su perfil decide pronunciarse, no solo responde a una pregunta, también marca límites. Y en este caso, esos límites afectaron directamente a la narrativa que lo colocaba en el centro de un posible movimiento hacia el club blanco. Para entender la magnitud del momento, hay que entender el contexto. Luis Díaz no es un jugador cualquiera dentro del ecosistema europeo. Su irrupción desde el fútbol sudamericano hasta la élite ha sido un caso de estudio en adaptación, resiliencia y capacidad de impacto inmediato. Su estilo de juego, basado en el desequilibrio constante, la aceleración en espacios reducidos y una agresividad ofensiva que desgasta defensas enteras, lo ha convertido en un perfil codiciado por cualquier equipo que busque romper partidos cerrados. En Inglaterra, su impacto fue inmediato. En Europa, su presencia se volvió cada vez más determinante. Y en los despachos de los grandes clubes, su nombre empezó a aparecer no como una sorpresa, sino como una opción estratégica real. Mientras tanto, el proyecto de Real Madrid CF seguía su curso habitual. Un club acostumbrado a mirar el mercado con la paciencia de quien sabe que, tarde o temprano, las piezas encajan. El Madrid no corre detrás de todos los jugadores, pero cuando fija su atención en uno, el entorno entero empieza a girar alrededor de esa posibilidad. Y ahí es donde la historia se vuelve interesante, porque el simple hecho de que el nombre de Luis Díaz se asocie al Real Madrid no es nuevo, pero sí lo es la intensidad con la que ha vuelto a aparecer en la conversación pública. Las últimas semanas estuvieron marcadas por filtraciones, supuestos contactos indirectos, interpretaciones de declaraciones antiguas y análisis de gestos en partidos internacionales. Todo ello formaba una nube de especulación que crecía sin necesidad de confirmación oficial. En el fútbol moderno, la confirmación a veces llega después de que el relato ya está completamente construido. Y entonces llegó la respuesta del jugador. No fue un portazo ni una confirmación de nada. Fue algo más inteligente, más estratégico y, si se quiere ver así, más revelador. Luis Díaz dejó claro que su foco inmediato está donde está, que respeta su situación actual y que no alimentará especulaciones constantes. En otras palabras, bajó la temperatura sin apagar del todo el fuego. Porque eso es lo que hacen los jugadores que entienden el juego mediático. No niegan todo de forma agresiva, no confirman nada de forma imprudente. Simplemente recolocan la conversación en sus términos. Y eso cambia todo. De repente, la narrativa deja de ser una carrera directa hacia un fichaje inminente y pasa a ser una evaluación más fría, más estructural. ¿Es realmente el momento adecuado para un movimiento de ese calibre? ¿Encaja su perfil en las necesidades actuales del Real Madrid?
¿Está su club dispuesto a negociar en los términos que exige un jugador de su importancia? Las preguntas empiezan a multiplicarse. Mientras tanto, el entorno del jugador observa con calma. Porque si algo caracteriza a los grandes movimientos del mercado es que rara vez se producen en medio del ruido máximo. El ruido sirve para generar presión, pero las decisiones importantes se toman en silencio, lejos de cámaras y titulares. El caso de Luis Díaz es especialmente interesante porque combina tres factores que lo hacen atractivo para cualquier gigante europeo. Primero, su edad competitiva, que lo sitúa en un punto óptimo de madurez y crecimiento. Segundo, su experiencia en ligas de alta exigencia. Y tercero, su capacidad de adaptación a distintos sistemas tácticos sin perder impacto ofensivo. En un fútbol donde la versatilidad vale oro, él representa exactamente eso. Un jugador que puede romper un partido cerrado desde la banda izquierda, que puede atacar espacios con una velocidad devastadora y que, además, ha demostrado capacidad para trabajar en fases defensivas sin desconectarse del plan colectivo. Pero el fútbol no es solo números ni perfiles. También es narrativa, contexto y oportunidad. Y ahí es donde Real Madrid CF juega con ventaja histórica. El club ha convertido el concepto de oportunidad en un arte. No siempre llega primero, pero muchas veces llega en el momento exacto. Y cuando eso ocurre, el resto del mercado simplemente reacciona. El problema, o la belleza según se mire, es que cada jugador tiene su propio tiempo interno. Y el de Luis Díaz parece estar en una fase de consolidación, no de ruptura. Su respuesta al ruido mediático no solo fue una defensa personal, sino también una forma de proteger su rendimiento. Porque los futbolistas no viven aislados del entorno. Cada titular, cada rumor, cada interpretación exagerada puede afectar la concentración, incluso cuando se intenta ignorarlo. Y aquí aparece un detalle importante que a menudo se subestima. La estabilidad emocional en la élite no es un lujo, es una necesidad. Un jugador que vive constantemente en el centro de rumores pierde parte de su energía mental en gestionar el entorno en lugar de enfocarse en el juego. Luis Díaz lo sabe, y su respuesta parece construida desde esa comprensión. En paralelo, los aficionados se dividen. Hay quienes ven en este tipo de declaraciones una señal de permanencia clara. Otros, más acostumbrados a la dinámica del mercado, lo interpretan como una pausa estratégica antes de un movimiento mayor. Y luego están los que simplemente disfrutan del caos informativo como si fuera parte del espectáculo. Porque en el fútbol moderno, el mercado de fichajes ya no es solo un periodo del año. Es una narrativa continua, un entretenimiento paralelo que a veces eclipsa incluso lo que ocurre en el campo. En los programas deportivos, el tema se analiza desde todos los ángulos posibles. En redes sociales, cada palabra del jugador se convierte en fragmentos virales. Y en los despachos, la realidad sigue su curso sin prisa, sin necesidad de confirmar nada públicamente hasta que todo esté listo. En este punto de la historia, es fácil perderse en la especulación. Pero si se mira con más calma, lo que realmente ha ocurrido es más simple y más profundo a la vez. Un jugador importante ha decidido hablar para controlar el relato sobre su futuro. Y al hacerlo, ha obligado a todos los demás a recalcular sus posiciones. Eso es poder en el fútbol moderno. No el poder de fichar, ni el de pagar más, ni el de aparecer en titulares. El poder de definir la conversación. Y si estás siguiendo esta historia con la misma intensidad que millones de aficionados en todo el mundo, este es el momento perfecto para quedarte dentro de este tipo de análisis. Porque lo que viene en el mercado siempre es más interesante cuando entiendes lo que hay detrás del ruido. Suscríbete, porque aquí no se trata solo de repetir rumores, sino de entender por qué ocurren y qué significan realmente cuando un jugador como Luis Díaz decide hablar. Después de su declaración, el panorama no se ha cerrado, se ha reorganizado. Y eso es incluso más importante. Los clubes ahora no solo evalúan su talento, sino también el timing. El jugador no solo es un objetivo, también es un proyecto de encaje futuro. Y el mercado, siempre tan seguro de sí mismo, vuelve a recordar que no controla todos los factores. Porque hay decisiones que no dependen de la presión externa, sino del momento interno de cada carrera. Luis Díaz entra en esa categoría. Mientras tanto, Real Madrid CF sigue haciendo lo que mejor sabe hacer en estos casos. Observar, analizar y esperar. Sin ruido innecesario, sin urgencias aparentes, sin necesidad de confirmar o desmentir cada titular que aparece en la prensa. Y en ese silencio institucional también hay estrategia. El fútbol es una coreografía entre lo que se dice y lo que no se dice, entre lo que se filtra y lo que se guarda, entre lo que se interpreta y lo que realmente sucede. En este caso, la respuesta de Luis Díaz no ha cerrado el capítulo. Lo ha reescrito.
Y quizá eso sea lo más importante de todo. Porque cuando un jugador decide romper el silencio, no solo habla de su presente, también redefine la forma en la que todos miran su futuro. Y en este juego de percepciones, donde cada palabra pesa más de lo que parece, lo único seguro es que nada está completamente decidido hasta que el balón deja de rodar en la imaginación de los aficionados. Y cuando eso ocurre, el fútbol vuelve a hacer lo que mejor sabe hacer: sorprender incluso a quienes creen haberlo visto todo. Y cuando eso ocurre, el fútbol vuelve a hacer lo que mejor sabe hacer: sorprender incluso a quienes creen haberlo visto todo. Pero lo interesante no está en la sorpresa en sí, sino lo que ocurre en los márgenes de esa sorpresa. En ese espacio donde nadie aplaude, donde no hay cámaras enfocando directamente, donde las palabras del protagonista empiezan a descomponerse en interpretaciones cada vez más sofisticadas. Porque la respuesta de Luis Díaz no es solo un mensaje dirigido al público, es un objeto que ahora pertenece a demasiados dueños a la vez. Cada club, cada periodista, cada aficionado lo agarra desde su propio ángulo y lo deforma ligeramente sin darse cuenta. Y en ese proceso de deformación aparece la verdadera historia. Algunos se quedan con la idea de estabilidad, como si el jugador hubiera cerrado cualquier puerta de manera definitiva. Otros ven exactamente lo contrario: una puerta entreabierta con una corriente de aire que solo los más atentos saben interpretar. Y luego están los que han entendido que, en estos casos, la literalidad es casi siempre una trampa. Porque el fútbol moderno no se comunica solo con palabras, sino con contextos acumulados durante meses, incluso años. En paralelo, el ruido externo no se detiene. Lo curioso es que no necesita nuevos hechos para seguir creciendo. Le basta con reciclar los existentes. Una frase antigua vuelve a circular con un nuevo significado. Un gesto en un partido lejano se revisa en cámara lenta como si fuera una confesión involuntaria. Una sonrisa en un banquillo se convierte en una supuesta señal emocional. Y así, el relato se alimenta de sí mismo, como un sistema que no necesita materia prima nueva para seguir funcionando. Mientras tanto, el nombre de Real Madrid CF continúa actuando como un amplificador automático. No importa si el club ha dicho algo o no, porque en realidad no hace falta. Su sola presencia en la conversación transforma cualquier rumor en algo más pesado, más serio, más difícil de ignorar. Es como si ciertas instituciones del fútbol tuvieran una gravedad propia que curva todo lo que pasa cerca. Y aquí aparece un detalle que a menudo se pasa por alto en los análisis superficiales. El interés de un club como el Real Madrid no siempre es un interés activo en el sentido tradicional. A veces es más una evaluación constante, una vigilancia estratégica que no necesita urgencia para ser efectiva. Observan, comparan, proyectan escenarios futuros. No se trata de fichar hoy, sino de entender si un jugador encajará mañana en un sistema que aún no existe del todo, pero que ya está en construcción permanente. Eso convierte a jugadores como Luis Díaz en piezas de un tablero que nunca está quieto. Y lo más curioso es que el propio jugador también forma parte de esa dinámica, incluso cuando intenta mantenerse a margen. Porque cada declaración que hace, incluso las más neutrales, se convierte en material de análisis para ese proceso invisible de evaluación. Su respuesta al silencio mediático, por ejemplo, no solo fue leída como una postura personal, fue diseccionada como si fuera un informe técnico. Se analizó el tono, la elección de palabras, la ausencia de ciertos matices, la presencia de otros. En el fútbol contemporáneo, incluso lo que no se dice se convierte en información. Y eso genera una paradoja fascinante. Cuanto más intenta un jugador controlar el relato, más capas de interpretación se generan alrededor de ese intento de control. Es como intentar ordenar el agua con las manos. Puedes desplazarla, puedes cambiar su forma momentáneamente, pero el sistema siempre busca reequilibrarse. En este punto, la conversación deja de ser sobre el jugador y empieza a ser sobre la percepción del jugador. Y esa diferencia es crucial, porque la percepción es mucho más elástica que la realidad. Dentro de los círculos más cercanos al análisis futbolístico, se repite una idea que suena simple pero que tiene implicaciones profundas. El mercado de fichajes no se mueve solo por necesidad deportiva, sino por ventanas de oportunidad psicológicas. No basta con querer a un jugador. Hay que identificar el momento en el que ese jugador, su entorno y su club actual están alineados de una forma que permita un movimiento viable. Y ahí es donde la historia de Luis Díaz se vuelve especialmente interesante, incluso sin necesidad de cambios inmediatos. Su situación actual, su importancia en su equipo, su impacto en partidos de alta exigencia, todo eso construye una estabilidad aparente. Pero esa estabilidad no es estática. Es dinámica y depende de factores que no siempre son visibles desde fuera.
Un sistema táctico puede cambiar. Un entrenador puede ajustar roles. Una necesidad económica puede aparecer donde antes no la había. El fútbol es experto en transformar certezas en preguntas sin previo aviso. Y mientras todo eso se analiza en segundo plano, el público sigue buscando señales claras donde casi nunca las hay. Se analiza su lenguaje corporal en entrevistas como si fuera un código secreto. Se interpretan sus celebraciones como mensajes dirigidos a destinos futuros. Se revisan sus interacciones con compañeros que juegan en ligas distintas como si fueran pistas de una conversación global entre futbolistas que solo ellos entienden. La ironía es que, en muchos casos, los propios jugadores son conscientes de esa sobreinterpretación. Y algunos incluso juegan con ella sin decirlo abiertamente. No para engañar, sino porque entienden que forma parte del ecosistema en el que viven. Un ecosistema donde el silencio no es neutral, sino activo. Y ese es el punto clave. El silencio de Luis Díaz antes de su declaración no era vacío. Era un espacio lleno de ruido externo que él no controlaba. Su respuesta, en cambio, no elimina ese ruido, pero sí lo reorganiza. No lo apaga, pero lo estructura. Y en el fútbol moderno, esa capacidad de estructurar la narrativa es casi tan importante como marcar goles. Por eso, el impacto de sus palabras no se mide solo en titulares, sino en cómo cambian las conversaciones internas de los clubes implicados, de los agentes, de los analistas que intentan anticipar movimientos futuros sin tener acceso a todas las variables. En los despachos donde se toman decisiones importantes, este tipo de declaraciones no se leen una sola vez. Se leen varias. Se comparan con otras anteriores. Se cruzan con informes de rendimiento, con proyecciones físicas, con escenarios contractuales. Porque cada frase pública de un jugador de élite se convierte en un dato más dentro de una ecuación mucho más compleja de lo que parece desde fuera. Y en medio de todo eso, Real Madrid CF sigue actuando como ese elemento silencioso que no interviene directamente en la conversación pública, pero que influye en su dirección. No porque diga mucho, sino porque representa demasiado. Es el tipo de club que convierte cualquier rumor en una posibilidad real simplemente por su historial. Y en el fútbol, la historia pesa tanto como el presente. Mientras tanto, el aficionado observa desde fuera con una mezcla de intuición y deseo. Quiere respuestas claras, pero el sistema no las ofrece. Quiere certezas, pero solo recibe interpretaciones. Y en ese espacio intermedio se construye gran parte del entretenimiento moderno del fútbol, donde cada actualización es analizada como si fuera un giro narrativo de una serie que nunca termina. Lo fascinante es que, pese a toda esta complejidad, el núcleo de la historia sigue siendo extremadamente simple. Un jugador importante ha hablado, y al hacerlo, ha cambiado la forma en la que todos lo miran. Pero esa simplicidad es engañosa, porque en el fútbol de élite, lo simple casi nunca se queda simple por mucho tiempo. Cada acción genera múltiples reacciones, y cada reacción alimenta nuevas interpretaciones. Y así, sin avanzar un solo minuto en el tiempo, la historia sigue expandiéndose hacia adentro, como si en lugar de moverse hacia adelante estuviera excavando capas más profundas de significado. Y en ese proceso, lo único verdaderamente constante es la sensación de que aún no hemos llegado al fondo de lo que realmente significa todo esto. Porque cuando se analiza en detalle lo que rodea a Luis Díaz, no estamos hablando únicamente de un futbolista en plena madurez competitiva, sino de un perfil que encaja en una categoría muy específica dentro del fútbol moderno, esa en la que los jugadores no solo se valoran por lo que hacen con el balón, sino por lo que obligan a hacer a los demás cuando lo tienen cerca. Su sola presencia en el campo modifica comportamientos defensivos, altera líneas de presión y fuerza a los rivales a tomar decisiones antes de tiempo. Y eso, en la élite, es una forma de poder silenciosa que no siempre aparece en las estadísticas, pero que los entrenadores reconocen con una claridad casi instintiva. Esa capacidad de generar desorden estructurado es precisamente lo que lo convierte en un nombre recurrente en las conversaciones de grandes clubes. No porque sea el único capaz de hacerlo, sino porque lo hace con una regularidad que empieza a rozar lo predecible para quien lo sufre, pero sigue siendo impredecible para quien lo ejecuta. Esa paradoja es oro puro en el fútbol de alto nivel. Y mientras ese análisis técnico se desarrolla en paralelo, el plano mediático sigue su propio camino, mucho más caótico y emocional. Cada palabra suya, cada gesto público, se convierte en una especie de material de archivo que se reinterpreta constantemente. No importa si fue dicho hace semanas o minutos, porque en este ecosistema todo puede ser recontextualizado con suficiente creatividad narrativa. En ese sentido, la respuesta reciente del jugador no solo fue importante por su contenido, sino por su efecto inmediato en la arquitectura del relato. De repente,
Ciertas interpretaciones que ya estaban instaladas en el imaginario colectivo empezaron a tambalearse. No porque fueran falsas necesariamente, sino porque perdieron su exclusividad interpretativa. Y en el fútbol moderno, perder exclusividad en la narrativa es casi tan importante como perder un partido en lo deportivo. Al mismo tiempo, Real Madrid CF sigue funcionando como una especie de referencia gravitacional permanente. Incluso cuando no actúa, su presencia organiza el espacio alrededor. Es un fenómeno curioso, porque no todos los clubes tienen esa capacidad de influir en la conversación sin necesidad de intervención directa. En este caso, el simple hecho de ser mencionado ya reconfigura el significado de cualquier declaración previa o posterior de un jugador. Eso se debe a una combinación de historia, resultados y expectativa constante. El Real Madrid no solo representa un destino posible, sino un estándar narrativo. Es el club con el que se comparan decisiones, trayectorias y ambiciones, incluso cuando no está directamente implicado en una operación concreta. Y esa condición convierte cualquier rumor asociado a él en algo que no se puede ignorar, aunque no haya confirmación oficial. Dentro de los entornos de análisis futbolístico más serios, esto se traduce en algo muy concreto. No se evalúa solo si existe interés, sino que significa que ese interés exista como posibilidad. Porque en el fútbol de élite, las posibilidades también tienen peso estratégico. Un jugador que entra en el radar de un club de ese nivel ya ha cambiado de categoría en términos de percepción global, independientemente de que el movimiento se produzca o no. Y ahí es donde la historia se vuelve especialmente interesante, porque el impacto de la respuesta de Luis Díaz no se limita a su entorno inmediato. Se extiende a cómo se recalibran las expectativas sobre su futuro a medio plazo. Incluso si no hay movimiento alguno, incluso si todo permanece igual en términos contractuales y deportivos, la conversación ya no es la misma que antes de sus palabras. El simple hecho de haber hablado ha creado un nuevo punto de referencia. A partir de ahora, cualquier silencio suyo se interpretará de forma distinta. Cualquier declaración futura será comparada con esta. Cualquier gesto será filtrado a través de este momento concreto. Y eso es algo que en el fútbol moderno tiene un valor narrativo enorme. Porque los jugadores de élite no solo viven su presente deportivo, también viven dentro de una línea temporal interpretativa que otros construyen alrededor de ellos. Una línea que no siempre respeta la lógica del tiempo real, sino que funciona más bien como una red de significados superpuestos. Por eso, incluso los analistas más experimentados suelen insistir en un punto que a menudo se olvida en la conversación pública. Lo importante no es solo lo que se dice, sino cuándo se dice y en qué contexto emocional y competitivo se produce. Una misma frase puede tener significados completamente distintos dependiendo del momento en que aparece dentro de la trayectoria de un jugador. En este caso, la respuesta de Luis Díaz adquiere una densidad particular porque llega en un punto en el que su rendimiento ya ha consolidado su reputación, pero su narrativa pública sigue siendo moldeable. No está en fase de descubrimiento, pero tampoco en una etapa de cierre. Está en ese espacio intermedio donde las historias todavía pueden reescribirse sin parecer artificiales. Y eso abre la puerta a interpretaciones casi infinitas. Para algunos, es simplemente una declaración de estabilidad. Para otros, una forma de protegerse del ruido externo. Para otros más, una estrategia consciente de control del entorno mediático. Y para los más obsesionados con el detalle, incluso la forma en la que se estructura su discurso puede contener señales sobre cómo se percibe a sí mismo dentro del ecosistema futbolístico actual. Mientras tanto, Real Madrid CF continúa ocupando ese espacio ambiguo donde la expectativa es permanente pero la confirmación es selectiva. No todos los nombres que circulan en torno a su órbita terminan convirtiéndose en operaciones reales, pero todos los que lo hacen pasan por un proceso de maduración silenciosa que rara vez es visible desde fuera. Y eso contribuye a reforzar la idea de que cada asociación con el club tiene un peso específico mayor que en cualquier otro contexto. El resultado de todo esto es un escenario donde la información nunca es completamente cerrada. Siempre queda un margen de interpretación, una zona gris donde el análisis se vuelve más importante que el dato. Y en ese margen es donde se construye gran parte del interés que genera este tipo de historias. Porque al final, más allá de los nombres, los clubes y las declaraciones, lo que realmente mantiene viva esta conversación es la sensación de que cada pieza encaja en un rompecabezas más grande que aún no ha mostrado su imagen final. Y mientras esa imagen no aparece, cada nuevo detalle, por pequeño que sea, adquiere una importancia desproporcionada. Y así, sin que haya cambiado nada visible en el tiempo, todo ha cambiado en la forma en que se entiende lo que ya sabíamos.
Porque ese es el verdadero núcleo de este tipo de historias en torno a Luis Díaz, una especie de transformación silenciosa de la información en interpretación y de la interpretación en narrativa colectiva. Cada capa añade un matiz nuevo que no sustituye al anterior, sino que lo complica. Y cuando algo se complica lo suficiente en el fútbol moderno, deja de ser simplemente un hecho para convertirse en un ecosistema de lecturas simultáneas. En ese ecosistema, cada detalle adquiere un peso que en otros contextos sería exagerado, pero aquí se vuelve casi natural. La forma en la que un jugador responde una pregunta, el tiempo que tarda en contestar, incluso la elección de una palabra aparentemente neutra, todo se incorpora al análisis global como si fuera una pieza más de un mecanismo de precisión. Y lo curioso es que, cuanto más se analiza, menos definitivo se vuelve el resultado. Esa es la paradoja central del fútbol de élite contemporáneo. La sobreinformación no conduce a certezas, sino a versiones cada vez más refinadas de la duda. En el caso concreto de su situación, la conversación se ha desplazado hacia un terreno donde lo importante no es solo lo que el jugador ha dicho, sino lo que su forma de decirlo permite inferir sobre su posición dentro del ecosistema competitivo. Porque en este nivel, los futbolistas no son solo individuos deportivos, también son activos estratégicos, referencias tácticas, en muchos casos, símbolos de proyectos que se proyectan más allá del presente inmediato. Y ahí es donde Real Madrid CF vuelve a aparecer como un elemento que no necesita intervenir directamente para seguir influyendo en el análisis. Su papel no es tanto el de un actor activo en cada conversación, sino el de un punto de referencia permanente que redefine la escala de cualquier discusión en la que aparece. Es como si su sola posibilidad de implicación elevara automáticamente el nivel de seriedad percibido en cualquier rumor asociado.